Cordial saludo, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. Bueno, en este encuentro sincrónico de hoy, que es el segundo, vamos entonces, eh, les tengo preparada pues una pequeña presentacioncita em, para, para que tengamos en cuenta algunos aspectos importantes relacionados con el módulo en su unidad número 3. En primera instancia, entonces quiero nuevamente mostrarles eh, la, la planeación estratégica de la asignatura, donde se encuentran entonces las fechas de inicio y finalización de las actividades que están programadas desde la primera semana, ¿cierto? Son 7 semanas y cada actividad entonces tiene un valor, un porcentaje y una fecha de inicio y una fecha de finalización. Recuerden tener muy pendientes estas fechas para que no tengan problemas en su entrega. Ese es nuestro encuentro entonces sincrónico número 2. El objetivo entonces de la unidad número 3 dice que es introducir el papel de los elementos del entorno socioeconómico, nacional e internacional de mayor impacto en la definición de una estrategia de precios. Entonces vamos a ver cómo entonces ese entorno microeconómico y ese entorno macroeconómico hacen que se afecte en la decisión de la estrategia de precios. Acá hay algo que si bien el módulo no lo tiene como en una parte especial, en un apartado especial, es importante tener en cuenta. Hay varios aspectos que son indispensables tener presente para una estrategia de definición de precios. Y el primero es el ciclo de vida del producto. Es necesario tener en cuenta en qué, en qué ciclo de vida se encuentra el producto para una estrategia de precios, ¿cierto? Entonces, tenemos entonces acá el plano, tenemos en el eje de las X, tenemos el tiempo y en el eje de la Y tenemos las ventas, ¿cierto? Encontramos una curva y y en la primera parte de la curva, entonces, está los productos o los servicios que están en la etapa de introducción. Luego le sigue la fase de crecimiento, luego los productos que se encuentran en la etapa de madurez y luego hay una etapa de declive. ¿Por qué es importante tener en cuenta entonces este ciclo de vida del producto? Porque dependiendo de qué fase se encuentra, entonces la estrategia de precios será la adecuada para esa fase del ciclo de vida del producto. Si no se tiene en cuenta el ciclo de vida del producto, entonces uno podría decir, bueno, entonces vamos a colocar una estrategia de precios igual al de la competencia. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿en qué etapa del ciclo está el producto para saber si la competencia es muy grande, si la competencia es muy fuerte, ¿cierto? O si la competencia apenas está creciendo. Pues, por ejemplo, en la etapa de madurez, donde la competencia ya es muchísima, ya el mercado está saturado, entonces la estrategia de precio debería ser diferente a la estrategia de precio que se coloca, por ejemplo, en la etapa de introducción o en la etapa de declive. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta para la estrategia de precio, de fijación de precio, es el tipo de bien. ¿Qué tipo de bien es? ¿Es un tipo de bien exclusivo o un tipo de bien de lujo? ¿O es un tipo de bien masivo, es para todos? ¿O es un tipo de bien para un mercado segmentado? Entonces hay que definir bien cuál es el tipo de bien. Igual que el de la demanda. ¿Es una demanda, tiene una demanda entonces elástica o es una demanda inelástica? Cuando el precio aumenta, entonces, ¿qué hacen los consumidores ante ese aumento de precio? ¿Demandan más o demandan menos? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de bien, la demanda, el tipo de mercado, si es un mercado monopolístico, de oligopolio, o si es un mercado, entonces es un mercado de competencia perfecta. Entonces hay que tener en cuenta también este. Y finalmente, hay que tener en cuenta la competencia, qué precio tiene la competencia, qué producto tiene la competencia, cómo fija la competencia los precios y eso nos dará como una idea, como un norte de cómo podemos nosotros también tener una estrategia de fijación de precios. Entonces tenemos cinco elementos que hay que tener presente para una estrategia de fijación de precios. Nos dice el módulo entonces, nos propone entonces varios tipos de precios. Una estrategia de reducción de precios o estrategia de aumento de precios o estrategia de precios en el lanzamiento de un nuevo producto o estrategia de precios de selección, de penetración, para una gama de productos o una estrategia de igual a los precios de la competencia. ¿Cuál estrategia es la mejor? Dependiendo de los elementos que vimos en el slide anterior, ¿cierto? Y dependiendo entonces cuáles son los objetivos de la organización. Dependiendo de todos los elementos del microentorno que hacen que se afecte la estrategia de fijación de precios. Entonces uno no puede llegar a decir,
ustedes como gerentes de mercado no pueden llegar a decir, ok, entonces es un producto nuevo, entonces la estrategia de precios será disminución. Pues tienen que tener en cuenta, hay que sentarse para poder analizar minuciosamente si van a escoger la estrategia de disminución de precios. ¿Por qué disminución de precios, cierto? ¿Por qué un precio menor? ¿Por qué un precio menor de la competencia si se va a tener en cuenta la competencia? ¿O por qué un precio mayor? ¿Será porque es un producto exclusivo? ¿Porque es un producto que tiene mucha innovación, desarrollo, investigación? ¿Porque se hizo mucha investigación de mercados? Entonces hay que tener en cuenta cuál es el mejor. Una estrategia de reducción de precios, ¿dónde se aplica? Una estrategia de reducción de precios puede aplicarse, por ejemplo, cuando ya está en declive el producto. La organización puede tener ahí una estrategia de reducción de precio. ¿Dónde es buena una estrategia de aumento de precios? Cuando un producto o un bien es de lujo, es suntuario, ¿cierto? Y la demanda aumenta muchísimo más que el nivel de ingresos de los consumidores. ¿Dónde ese precio de lanzamiento de un nuevo producto, cómo hacerlo? Puede ser que se pueda escoger un precio menor que el de la competencia, o puede ser que se escoja un precio mayor, dependiendo del tipo de bien. Una estrategia de precio de selección es aquella que es un precio mayor, que es un precio alto, elevado, ¿cierto? Igual, dependiendo entonces de en qué sector se encuentra. Ese precio de penetración es un precio menor que el de la competencia puede ser, ¿cierto? ¿Y qué tipo de bien? Entonces, hay que hacer el análisis de qué tipo de bien para poder saber entonces qué estrategia escoger. Los precios para una gama de productos, evitando la canibalización, o si ese es el objetivo que se quiere, entonces es colocar una marca que sustituya a otra marca, ¿cierto? La canibaliza, se sale del mercado y entonces queda esa marca que sustituyó, que estaba sustituyendo, entonces queda esa como la principal. Una estrategia igual a los precios de la competencia. Cuando esa estrategia puede funcionar, ¿cierto? Entonces, cuando hay muchísima competencia, cuando es muy difícil ingresar al mercado, o cuando no hay muchas barreras para ingresar al mercado. Entonces, hay que saber, hay que analizar primero y tener en cuenta todos esos elementos adyacentes para poder saber qué estrategia de precio escoger. Eso en cuanto al análisis del microentorno, ¿cierto? Que hace que esas estrategias de precio, de producto y de promoción, entonces se puedan ver afectadas, pero también hay estrategias externas, perdón, también hay elementos externos que hacen que esa estrategia de fijación de precios se vea afectada. Esos factores internacionales, ¿cierto? Por ejemplo, internacionales o las integraciones, esos TLC. Entonces también son importantes tener en cuenta esos elementos del macroentorno, la demografía, la sociología. Hay un elemento importante en este momento está en boga y es indispensable tenerlo en cuenta. Si bien tenemos ciertos consumidores, ahora los consumidores son más y mejores informados, hay un consumidor especial que le tiene bastante afecto a aquellas organizaciones que producen con un menor impacto ambiental. Entonces, ahí también entonces hay que tener en cuenta qué tipo de fijación de precios se tiene, porque entonces ese consumidor que se llama bioconsumidor, eh, un poco le importa los precios elevados si él dice, la relación está en que si el precio, que si el producto conserva el medio ambiente en su producción, ¿cierto? Desde su inicio hasta su desecho. Entonces, el precio para él no es muy importante. Está dispuesto a pagar por esa percepción de precio, por esa percepción de ese producto que es amigable con el medio ambiente, entonces él está dispuesto a pagar un precio más elevado por ese tipo de productos. Entonces las organizaciones deben de estar atentas a ese tipo de consumidores. Igual que ahora entonces se habla de la responsabilidad social, de la responsabilidad que hay con la sociedad, con el medio ambiente, y hay que tener en cuenta esos factores para la estrategia de precios. La globalización entonces nos hablan acerca de los factores macroeconómicos como el tipo de cambio, entonces habla del tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, nos habla del desempleo, nos habla de la inflación, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo
de variables hacen que se afecte la estrategia de fijación de precio, dependiendo qué, ¿cierto? Entonces, habrá unos elementos que son mucho más fuertes y que pueden cambiar la competitividad del producto, la mano de obra, entonces el precio o aumenta o disminuye. Teniendo en cuenta exportaciones, importaciones, productividad, bien, entonces hay que tener presente también ese tipo de elementos. Y de las integraciones, entonces nos hablan acerca de las políticas comerciales, de los tratados de libre comercio, de los factores éticos, como ya les venía diciendo, de los sociológicos, de los políticos, los ambientales, los demográficos y los sociológicos. Entonces, es como una especie de amalgama entre el microentorno y macroentorno que hay que tener en cuenta para sentarse a analizar minuciosamente qué estrategia de precio escoger para el tipo de producto. Recuerdan el primer slide, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de mercado, dependiendo de en qué fase del ciclo de vida se encuentra el producto, entonces se elige una estrategia de acuerdo a esas características y a esos elementos. Eh, Este era pues nuestro encuentro sincrónico número 2. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden hacer en el transcurso de la semana al correo electrónico o al foro de consultas. Los encuentros sincrónicos, recuerden que solo es para hacer preguntas relacionadas con la lectura que ustedes hagan acerca del módulo en la unidad correspondiente. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla y no esperen a tener un encuentro sincrónico para resolver esas dudas. Que estén muy bien. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.